Hoy nos acompaña José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, catedrático universitario y consultor. Desde Guayaquil nos acompaña Gabriela Calderón de Burgos, editora del Cato Institute y columnista de Diario El Universo. Ella pertenece al Foro Libertad y Prosperidad. Completa este panel Napoleón Santamaría, abogado, consultor y experto tributario. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Luego de que en la Asamblea la bancada correísta sorprendiera al país con un voto de abstención, permitiendo que el proyecto de desarrollo y sostenibilidad fiscal entrara a regir por el Ministerio de la Ley, es momento de analizar cuál será su efecto práctico a partir de enero de 2022. Y si, como muchos sectores y analistas han cuestionado, será una reforma tributaria que supone un duro golpe para la clase media y las empresas. Claudia. Para determinar el impacto real de esta reforma en las personas naturales, cabe comparar lo que se paga ahora con lo que pagaremos en adelante. Hasta 2021, la fórmula tributaria equivalía a calcular el impuesto a la renta de todo un año según los rangos aplicados en cada salario, menos las deducciones de gastos personales en salud, vivienda, educación, alimentos y turismo, que no podían exceder los $14.575. Bajo este concepto, quien gana $2.000 al mes podía no pagar impuesto a la renta, y quien gana $2.500 cancelaba casi $69 al año. A partir de los $3.000 mensuales de sueldo, el pago del impuesto a la renta subía progresivamente según muestra esta tabla. Es decir, que quien gana $4.000 mensuales tenía que destinar el equivalente a un medio salario suyo para el pago anual de este tributo. Si gana $5.000, el impuesto anual equivalía a las 3/4 partes de su salario. Los sueldos superiores a los $6.000 implicaban un mayor pago de renta. Con la nueva reforma tributaria, la fórmula cambiará para el 2022. Ahora, el impuesto anual se calculará según los nuevos rangos en función del salario de la persona natural. Y luego se le aplicará la deducción de gastos, que cayó de $14.575 a $5.000 como crédito tributario. De esta manera, según la calculadora virtual del gobierno, quienes ganan $2.000 mensuales pagarán $346 al año por impuesto a la renta. El valor sube a $1.018,70 para quienes ganan $2.500 y más de $1.800 al año para los salarios de $3.000. $6.520 para quienes ganan $5.000. Eso significa que la persona que gana $2.000 tendrá que destinar al Estado al fin de año el equivalente a la sexta parte de un salario mensual. Y quienes ganen $4.000, un salario mensual. El peso es mayor para los salarios superiores a $5.000. El gobierno dice que estos impuestos recaen en un porcentaje muy bajo de los trabajadores, pero el impacto para quienes tienen que pagar es molestoso. Carlos, inicias del debate. Bien, gracias Claudia por esa explicación. Empezamos este debate con el viceministro Castillo. Señor viceministro, ¿por qué los problemas fiscales del país tienen otra vez que ser asumidos por la clase media? De ninguna forma, Carlos. El objetivo de esta reforma es precisamente hacer una distribución adecuada del impacto, de tal forma que un porcentaje muy pequeño de la población, el 3.4% de la población económicamente activa, que es la que tiene los mayores ingresos, que gana más de $2.000 en el Ecuador, pueda hacer una contribución adicional en este proceso. De ninguna forma se trata solamente de un ajuste por vía de los ingresos. Para lograr la sostenibilidad fiscal se necesita buscar las dos vías. Es necesario hacer un ajuste por vía de los ingresos. En nuestro programa cuatrianual, esto básicamente equivale a un ajuste del 25% del total del ajuste de este periodo. El 75% viene por vía del gasto, ¿sí? Y ese proceso precisamente nos encontramos en este momento identificando cuáles son estos espacios de eficiencia en donde podemos trabajar. Ahora, pero mientras ustedes arreglan las cuentas casa adentro, me parece que hay cuentas familiares que no van a quedar arregladas, sino mucho más comprometidas. Y le digo por qué, porque una familia en donde habían dos sueldos, quizás el del señor que gane $3.000 y el de la señora que ganara otro valor, pero a lo mejor ella perdió su salario, a esa persona que ahora tendrá que mantener el hogar con $3.000, tendrá que pagar un alto impuesto a la renta y también asumir los gastos que quizás asumía su pareja. Entonces me parece a mí que esa economía familiar no se compadece con la forma en la que ustedes han tratado de proyectar el impacto de estos impuestos, viceministro. Actualmente el sistema tributario en el Ecuador, igual que pasaba en el sistema anterior, antes de la vigencia de esta ley, no se hace un cálculo del impuesto en función del ingreso familiar.
Este es uno de los temas que probablemente se tienen que discutir y ir avanzando en la legislación. ¿Por qué no se hizo eso esta vez, por ejemplo? ¿Por qué no se aprovechó de esa Bueno, avanzada? una de las alternativas en ese proceso es difícil porque se necesita mucha información, es decir, se necesita consolidar la información de un hogar de fuentes formales, de una forma que permita hacer ese cálculo adecuadamente y evitando, por supuesto, ¿no es cierto?, la elusión fiscal que puede generarse por sumarse cargas familiares, por ejemplo, en un hogar determinado, que acaba en detrimento, ¿no es cierto?, de las finanzas públicas. Así que en este momento, en este proyecto, básicamente lo que hicimos fue hacer este ajuste y repito, este ajuste no le afecta a la clase media, este ajuste le afecta a un 3.4% de la población, que es la que de alguna forma está en mejores condiciones, tiene alguna capacidad de ahorro, por lo tanto no podemos esperar que cambie dramáticamente su estilo de consumo, de tal forma que se pueda mantener su nivel de vida. Perfecto, bien. Gabriela Calderón, y es como dice el señor viceministro que este porcentaje pequeño de la sociedad sí puede sostener este impacto fiscal en beneficio de los sectores más populares y del arreglo de las cuentas fiscales. ¿Es así como usted le ve? Bueno, yo quisiera mostrarles un gráfico donde se ve la evolución de los afiliados al IES, que es una especie de, digamos, evolución del mercado laboral. La línea azul es el empleo, se puede decir que es una indicación del empleo formal, y vemos que entre 2014 y 2021 se perdieron 275.161 afiliados en el sector privado, mientras que en el sector público, que es la línea verde, se perdieron 1.603. Entonces, es mentira que las alzas de impuestos, que por cierto las venimos haciendo desde el año 2014, creo que el único año que no se elevaron los impuestos es el año 2020, no es cierto que solo caen en las personas que los pagan directamente, afectan a las personas que terminan perdiendo empleo porque el sector público se niega a realizar el ajuste, todavía después de más de 5 años de que iniciara la crisis fiscal. Gabriela, ¿eso quiere decir que esta reforma tributaria va a incidir negativamente en la generación de empleo del país? ¿Eso es lo que usted está prediciendo? Y claro, porque precisamente el ingreso que tienen las empresas y las personas se va a ver reducido para mantener, para alimentar, digamos, el nivel del gasto, no solo el existente, sino para incrementarlo. De hecho, lo que se espera recaudar, digamos, un 82% de lo que esperan recaudar será consumido o equivale a el incremento del gasto, porque están aumentando el gasto en más de 1.500 millones para la reforma de 2022 y esperan recaudar 1.900 millones. Y lo que termina sucediendo con estas reformas, y por eso es que no sirve para resolver la crisis fiscal, lo que termina sucediendo es que se recauda mucho menos de lo que se proyecta, pero se incrementa el gasto por casi la misma cantidad que se esperaba recaudar. ¿Por qué se va a incrementar? Por eso seguimos en déficit, como le mostraba en este gráfico, después de múltiples reformas tributarias que supuestamente eran para sacarnos del hueco, pero lo que hacen es deprimir el crecimiento, destruir empleos en el sector privado y digamos, no logramos salir del hueco. Bien. Siempre hay una pandemia, un terremoto, alguna excusa para crear nuevos impuestos temporales. Gracias, Gabriela. Napoleón Santamaría, ahí hay un razonamiento que me parece interesante. Es decir, hemos tenido constantemente impuestos desde el año 2014 y no hemos resuelto el problema del gasto fiscal y los problemas fiscales del Estado. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que ahora va a ser distinto si estamos haciendo lo mismo? Carlos y al señor viceministro, Gabriela, saludos a todos. A ver, pero es que pongámoslo en contexto el tema. Efectivamente, no hay ninguna arista que solucione el problema fiscal. Si es que no utilizamos el régimen fiscal tributario, entonces tendremos que buscar cómo producir más crudo para que tengamos mayor regalía. Pero la verdad es que el Estado ecuatoriano, del 100% de ingresos, el 80% es tributos y el 20% viene de la regalía petrolera. Otra variable es el gasto. Pero en el cálculo que hicimos en la universidad, para ahorrarnos $1.000 millones, sabiendo que el déficit supera casi los 3.500, llega a los 4.000 millones, deberíamos desincorporar a 53.000 trabajadores del sector público. Y entonces se agravaría la película que nos acaba de comentar Gabriela. Es decir, pongamos el contexto de la lectura y definitivamente no hay vara de salvación. Napoleón, ¿son los 50, los empleados públicos que tiene el Estado son los que necesita o hay un exceso de contratación laboral? Podríamos tener en número quizá un exceso y quizás sí hay cómo recortar algún gasto. Yo sostengo sobre todo el gasto administrativo, la asignación indirecta, etcétera. Pero luego, si golpeamos el gasto público
cesando fuentes de empleo, solo agravamos las cifras que nos indicó Gabriel. Ahora, usted, sí, a ver, dígame. Pero yo te quiero contestar el tema, Carlos, porque tú decías, es que viene una nueva reforma fiscal. Falso. El Ecuador los últimos 21 años ha tenido 27 reformas tributarias, pero todas son parches. Díganme ustedes dónde está el camino de desarrollo, por ejemplo. Incluida esta. Incluida esta. ¿Por qué? Porque esta reforma que manda el gobierno no mereció, por esta gente irresponsable que habita en la Asamblea, ese enriquecimiento, ese debate, ese alineamiento, ese perfeccionamiento de las normas, que es el juego democrático, Carlos. Entonces, ¿qué hemos hecho en la legislación? Hace 4 años, con el presidente Lenín Moreno, hicimos una exoneración de impuesto a la renta de hasta 12 años. Hace 8 años lo mismo con Correa. Hoy día, ¿qué hacemos? Quitamos las exoneraciones, que me parece bien, que son las cosas buenas. ¿Los gastos deducibles? ¿Dice usted? No, las exoneraciones, Ya, okay. Porque en el Ecuador tenemos 181 exoneraciones. Entonces quitamos esas cosas. Ahí hay un esfuerzo de orden fiscal. Hay definitivamente. Ya, okay. Pero varas mágicas no hay. Entonces leamos en contexto. Lo que puede hacer un gobierno que se inaugura es una reforma tributaria. De hecho, que va a golpear a algunos, sí, pero también veamos lo histórico. En octubre del 2020, Carlos, el Ecuador suscribe una carta de intención enviada por el Estado ecuatoriano. En ese se dice que vamos a ajustar 12 impuestos. 3 puntos al IVA, grabar con 13º y 14º la remuneración, grabar a los combustibles, bueno, 12. Eso era golpear a los 17 millones de ecuatorianos. Me parece sabio, porque yo creo en una fiscalidad con progresividad, golpear, porque sí es un golpe y hay que decirlo, a aquellas personas que pueden de mejor manera absorber un impacto de una reforma fiscal. Y con esta reflexión del golpe fiscal nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Vamos a una pausa y regresamos con más de este análisis. Más tributos para la clase media. No se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Napoleón Santamaría, cuando usted menciona que sí hay un golpe para este porcentaje que puede ser muy pequeño de la población ecuatoriana que tiene que asumir parte de este equilibrio fiscal, uno recoge las palabras de Gabriela Calderón y dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que asumir ese porcentaje de la población problemas políticos, errores de los gobiernos, distorsiones internas? ¿Cuál es la reflexión de fondo? ¿Por qué, Carlos? Porque la fiscalidad, el derecho fiscal, lo que busca es que tengamos ciudadanos responsables. Y entonces tenemos que pagar la factura. ¿Cuál factura? De 10 años de despilfarro en el gobierno del correísmo. ¿Ahí no había acaso miles de ecuatorianos que aplaudían esa política pública? ¿Se acuerdan que tuvimos 4.000 millones en fondos guardados cuando llegó el correísmo? ¿Y no acaso muchos otros no aplaudían esa política de gastarse el ahorro? Luego vino un terremoto, luego vino una pandemia y luego ha venido un gobierno como el del señor Lenín Moreno de una irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas absoluta. Eso es una factura, queridos amigos. Y hay que decirle así de frente al ciudadano, alguien tiene que pagar esta factura. Pero pagan los que sí están formalizados ante el SRI, a los que el SRI fácilmente les puede aplicar los porcentajes. ¿Y qué hacemos con el resto de gente que evade o que no plantea? Mire, una gente en Twitter decía, y que me parece que es interesante esa discusión, dice, ok, vamos a pagar nosotros, ¿y qué pasa con el sector informal que está en las bahías, que hace comercio, que hace contrabando y que tienen mucho dinero? Y por estar en ese régimen a ellos no les pasa nada. Excelente reflexión, por 2 vías. Primero, el Ecuador tiene que entrar a un combate decidido contra la evasión fiscal. Sí, el Ecuador ha avanzado, ya estamos dentro del foro global. 163 países nos están dando información financiera de aquellos ecuatorianos que tienen plata fuera y no han declarado. No son precisamente la gente de la bahía ahí. Segundo, ya estamos a punto de llegar al acuerdo con los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos nos provee información financiera y entremos a este cruce de información, tendremos información valiosa de el mercado, la economía ecuatoriana es bastante informal, Napoleón, más allá de los peces gordos. Y definitivamente, en este país hay un desorden fiscal. Y definitivamente tendremos que ir formalizando y fomentando esta evasión tributaria. Pero te doy, Carlos, el informe de Chile. Chile presenta su informe de combate a la evasión fiscal en el 2015 y dice, en la última década hemos logrado contrarrestar el 43% de evasión fiscal en una década. Eso quiere decir que haciéndolo bien, entre el 4 y el 5% anualmente podemos ir cerrando. Pero esto no es de la noche a la mañana, es un proceso en la medida que tengamos más instituciones. Bien, ahora, señor viceministro, ¿qué ajustes puede hacer el gobierno ya vía reglamento para quizás mejorar un poco el impacto de esta ley?
yo no sé, se perdió la oportunidad de que otros bloques plantearan reformas que me parecían muy razonables. Por ejemplo, el tema de la deducción de gastos, que no sean 5.000 sino 10.000, que pueden ayudar a estas familias. Hay varios elementos, Carlos, y voy a recoger algo que decía Napoleón en este proceso. Efectivamente, es mucho más fácil cobrarle, ¿no es cierto?, a la economía formal, tanto empresas como personas que en este caso son asalariados. Y no me parece justo. Y no es justo. Pero tampoco es justo, ¿no es cierto?, que tengamos un sistema tributario que no favorece la formalización no solamente de personas, sino también de estas empresas. Ya. En este proyecto hay muchas reformas que se están haciendo que van en la vía precisamente de mejorar la transparencia, por ejemplo, entre los patrimonios que tenemos en el exterior para que estén al servicio del país. Okay. Y sobre eso tener información que eventualmente, ¿no es cierto?, pueda servir, en este caso, para una contribución temporal. También se están haciendo desde el punto de vista del SRI grandes esfuerzos, se ha creado una unidad de grandes contribuyentes que ha mejorado la recaudación significativamente. En este año solamente alrededor de $400 millones adicionales de recaudación solamente por la consolidación de información tributaria que tiene esta unidad. ¿No solamente era eso lo suficiente como para evitar un impuesto y en las magnitudes que se hizo, tomando en cuenta de que había una mejor eficiencia en la recaudación? No es suficiente, Carlos. He escuchado este argumento algunas veces y creo que a veces perdemos de vista el contexto. Somos un país, y siguiendo la información que mostraba Gabriela, ¿no es cierto?, que viene acumulando déficits fiscales por casi ya 8 años. Son déficits fiscales del orden del 4 o 5%. Es un país que naturalmente cada año tiene necesidades de financiamiento de alrededor de $9.000 millones. Esta reforma, con $1.900 millones en 2 años, En 2 años, así es. permite reducir, ¿no es cierto?, las necesidades de financiamiento que tenemos en ese mecanismo. Pero el déficit fiscal está presente. Si logramos hacer con esta reforma tributaria mejorar los ingresos, como yo decía, como parte de ese esfuerzo, y controlar el gasto y buscar estos espacios de eficiencia que, como decía Napoleón, no son sencillos. Alrededor del 70%, por ejemplo, de la nómina del sector público, del presupuesto general del Estado, está precisamente en nombramientos y en contratos que están en contratos del Código del Trabajo, ¿cierto?, que tienen contratos colectivos. Es decir, ahí hay un proceso que no es fácil, y no solamente no es fácil por el tema legal, no es fácil económicamente. ¿Cuánto necesitaría el Estado para desvincular a toda esa gente con todas las de ley? Se tiene que identificar todo ese proceso, porque para desvincular, por ejemplo, en aquellos espacios en donde se identifica, por ejemplo, gente que ya está en edad de jubilación, es decir, hay espacios de eficiencia que se pueden ir identificando, va a ser necesario tener liquidez disponible para poder acceder a eso. Y ese es justamente el problema. En este momento no existe esa liquidez disponible. Entonces, este es un esfuerzo de consolidación fiscal que no es sencillo, que este gobierno lo ha asumido con absoluta responsabilidad. Y en ese proceso tenemos que ir mejorando. Ahora, volviendo al tema de la mejora en el impacto de esta reforma para las familias ecuatorianas que tienen que pagar este impuesto, ¿hay cómo hacer algo de lo que ya no se pudo haber mejorado en el debate? En términos de lo que está en la ley, ¿no es cierto?, está establecido, ¿no es cierto?, ha pasado por el Ministerio de la Ley, definitivamente. En este momento hay muchos espacios de regulación inferior en el reglamento, ¿no es cierto?, en normativa inferior, que se tienen que ir identificando para ir corrigiendo algunos elementos, ¿no es cierto? ¿El techo de deducciones, por ejemplo, se quedó en la ley o eso hay cómo mejorar? El tema de deducciones está explícito en la ley, ¿no es cierto?, por lo tanto, hacer cambios en este momento, en ese proceso, no es posible. Sin embargo, en la regulación inferior todavía se necesitan algunas aclaraciones, por ejemplo, sobre cuál va a ser el límite inferior para el pago del patrimonio, ¿no es cierto?, del patrimonio que está en el exterior, etcétera. Es decir, hay algunos elementos que tienen que discutirse. Señor viceministro, sí me preocupa que mucha gente que puede tener un capital por su capacidad de ahorro, que puede ponerse un emprendimiento, a movilizar la economía de alguna forma, los mismos empresarios, los dueños de las empresas que con su patrimonio pueden dar liquidez a las empresas, ya no lo van a poder hacer porque ese dinero tiene que ir al Estado. ¿Eso no es un contrasentido? Al contrario, Carlos, yo creo que estamos perdiendo de vista que muchas de estas reformas incluyen, por ejemplo, también a las empresas. Estamos incluyendo en este proyecto de reforma el RIMPE, que básicamente modifica el 2% que teníamos antes para microempresas. Una empresa, y les puedo mostrar algunos datos, una empresa, por ejemplo, que tiene ventas anuales de $60.000, actualmente está pagando alrededor de $1.200 si está en el 2% de microempresa y del RICE $3.125 en impuestos. Con el RIMPE pasa a pagar $485. Es decir, empresas medianas y pequeñas, que dicho sea de paso, son más del 95% de las empresas en el país y generan pequeñas y medianas empresas, mantienen alrededor del 70% del trabajo. Por lo tanto, para todo este sector,
Estamos reduciendo los impuestos, precisamente favoreciendo que tengan mayor capacidad de generar trabajo, generar Bien. formalidad vinculando a la gente y a través de eso mejorar la contribución. Gabriela Calderón, ahí hay un par de explicaciones que me parecen interesantes y que usted pudiera responderlas. Bueno, queda claro que el principal sector estimulado por esta reforma va a ser la industria de abogados que van a asesorar a distintas personas en cómo alterar su comportamiento frente a las nuevas normas tributarias, porque realmente incentivos de atraer capital a un país donde constantemente cambian las normas tributarias y tenemos la costumbre permanente de crear impuestos temporales y donde la carga tributaria está sobre todo sobre el capital más que sobre el consumo, lo cual genera mayores distorsiones en las decisiones de inversión, pues los capitales son una de las cosas más cobardes en el mundo y no, el país no es la última Coca-Cola en el desierto y van a buscar otro destino. De manera que puede haber muy buenas intenciones en esa reducción de impuestos para determinados contribuyentes, para determinadas empresas, pero el efecto es que se generan distorsiones. Hay el incentivo de mantener operaciones pequeñas, de no escalar las operaciones, de no crecer más allá de cierto punto que Gabriela, una puntualización. de ese incentivo tributario, por ejemplo. Me preocupa, Gabriela, que usted se refiera al manejo tributario o a la visión de esta reforma fiscal como un paso de continuidad de lo que ha significado los 10 años de correísmo y los 4 de Moreno. Es decir, es como que usted no estuviera este momento marcando una diferencia entre el manejo fiscal de Correa, de Moreno y de Lasso. Es que ya hemos escuchado el discurso de que tienen que pagar más los que más tienen, de que solamente por esta vez hay que hacer el sacrificio, de que hay que arrimar el hombro, y ya eso lo hemos escuchado, lo venimos escuchando desde hace muchos años. Lo único que han cambiado son las caras. Yo no veo por qué la misma estrategia fiscalista debe rendir frutos distintos. Dicho sea de paso, ideas de optimizar el gasto han venido de integrantes del mismo gobierno. Hace pocos días en el evento Ecuador Open for Business, el ministro Prado dijo que el Ecuador pierde alrededor de 1.500 millones de dólares al año en el sector de compras públicas. Sin embargo, no vemos que se han anunciado o que se están ya implementando cambios para tratar de lograr el ahorro por esa vía. Por otra parte, en el lado del empleo del sector público, dijo el asambleísta Henry Kronfle hace un par de semanas que hay 40.900 contratos ocasionales. Esto quiere decir que eso no, puede ser que algunos estén en sectores considerados intocables como salud, educación y seguridad, pero ciertamente que no están todos allí. Y por ahí hay una manera de reducir el gasto en la nómina de sueldos públicos sin tener que incurrir en gastos de indemnización. Entonces, lo que hay que tener es, un plan coherente de reformas para generar crecimiento. Yo no veo cómo se puede generar más crecimiento económico sin atraer capital y estimular el ahorro. Gabriela. Y lo que están haciendo es castigar a las personas que les ha ido bien y que han logrado atravesar la pandemia. En otros países, a las empresas se les dio ayudas porque había ahorro fiscal, había superávit y era posible financiarlo. En este país no fue posible. En este país vamos en la vía contraria. Gabriela, hablemos de estos temas en el siguiente bloque, luego del corte comercial. Sí, Gabriela, hablemos de estos temas luego del corte comercial en el siguiente bloque. Luego del corte hablaremos sobre otros tributos y beneficios que están contemplados en la reforma tributaria. No se desconecte de la señal de Coavisa. Dentro del análisis de la reforma tributaria existen algunos puntos que, según el gobierno, ayudarán a los sectores populares y mejorarán la inversión y expansión económica. ¿Es esto cierto? Veamos. 1. IVA cero a los productos de la economía familiar. Los pañales populares y los productos de higiene femenina no pagarán el 12% del IVA. Las mujeres con menos recursos serán las beneficiadas. Tampoco pagarán IVA productos de bioseguridad necesarios en la pandemia. 2. Crédito barato productivo. El gobierno asegura que con estas reformas los agricultores podrán tener créditos a 30 años, al 1% de interés a partir del 1 de enero de 2022. 3. Menos impuestos en feriados. La reforma dice que mediante decreto el presidente podrá reducir el IVA del 12 al 8% a la prestación de servicios de las actividades turísticas, hasta 12 días en el año fiscal durante los feriados o fines de semana. 4. ICE cero a bienes y servicios tecnológicos. Ya no se cobrará la televisión pagada por streaming.
telefonía fija y telefonía móvil, a personas naturales excluyendo la modalidad de pago y también los videojuegos. 5. Se elimina el 2% del impuesto para microempresas, pero se crea el RIMPE como un régimen especial para los emprendedores y negocios populares que, según Carondelet, reestructura en un 85% las rentas en este sector. Habrá un pago anual de $60 para las personas naturales y sociedades con ingresos de hasta $20,000. La tabla se ajusta hasta los negocios con $300,000 en ventas. 6. Impuesto a la herencia. Se exonera el pago a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad y al cónyuge siempre que no existan hijos. Además, se exonera el pago a los herederos de los fallecidos en la pandemia entre el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. 7. Expansión económica. Mientras el sector productivo y los empresarios cuestionan la carga impositiva de esta ley, el gobierno promete que con estas reformas se abre el camino para entrar a la Alianza del Pacífico y firmar un TLC con México. Además, asegura que habrá mayor confianza e inversión extranjera. Todavía es muy pronto para evaluar el impacto positivo de esta reforma y sobre todo argumentar que sea el camino correcto hacia la reactivación. Carlos, continúas. Gabriela Calderón, usted decía en el bloque anterior que no existen las medidas de confianza frente a un sector en el que ha sido castigado, como usted menciona, porque les ha ido bien, porque han hecho bien las cosas. Y todo este plan de expansión y de atracción de confianza que supuestamente tiene esta ley no funciona, no va a tener los resultados esperados. Mire, hay un problema de economía política en el sistema tributario ecuatoriano que no se ha discutido y nadie menciona y ni siquiera se trata de abordar con esta reforma, que realmente no cambia la naturaleza del sistema. Por eso yo coincido con Napoleón que no debería llamarse reforma, es una simple alza de impuestos, porque realmente el sistema tributario ecuatoriano siempre ha sido complicado, siempre ha sido progresivo. Ahora, ¿cuál es el problema político? Que los pocos que pagan impuestos no son los que reciben los servicios públicos, luego la clase política parte y reparte y se queda con la mejor parte, y luego los que reciben los servicios públicos piensan que están recibiendo algo a cambio de nada, y bueno, pues hay eso de que al caballo regalado no se le mira el diente, y este es el gran problema político Gabriela, de fondo. le interrumpo, lo que usted trata de... El sector formal ya es altísima, entonces hay que ver cómo aumentar la formalidad. Ese es el real problema de fondo. Lo que usted dice y no creo que se aumenta la formalidad haciéndola más costosa. Lo que usted dice es que la gente que ahora tiene que pagar más impuestos, aparte tiene que pagar un seguro de salud privado, escuelas privadas para los hijos, y no se beneficia de este trabajo del Estado, de lo que el Estado le debería dar, porque hasta ni siquiera va a saber si va a poder jubilarse en el IES. Es que lo que sucede es que, según Diario La Hora, reporte de cifras de octubre de este año, 8 de cada 10 empresas no llevan la contabilidad, no realizan las retenciones, no presentan su declaración de impuestos. De ahí también dicen que una minoría de aquellos que están en el sector formal pagan más de un 50% de lo recaudado por impuestos sobre la renta. De tal manera que una minoría de las empresas, una minoría de la minoría, que ya son aquellos que forman parte del sector formal del trabajo, son los que pagan ya desde hace mucho la mayor parte de la recaudación. Y esas son las personas que tienen ingresos más altos. Esas personas no dependen de los servicios públicos para proveerse salud, educación y seguridad. Los que dependen de los servicios públicos son aquellos de ingresos más bajos. Y esos servicios suelen ser escasos y de baja calidad. Así es. Y no hay rendición de cuentas eficaz, porque esa gente piensa que está recibiendo algo gratis a cambio de nada. No es gratis. Lo pagan los pocos que pagan la mayor parte de la recaudación, se lo entregan a la clase política probablemente tampoco tienen a sus hijos en los colegios fiscales, por eso hay muy poco cuidado, muy poca atención cómo se gasta el dinero de otros en otros. Perfecto, Ese gracias. es el problema de economía política de fondo. Gracias, Gabriela. Napoleón Santamaría, entonces, ¿cómo podemos sopesar estas críticas que me parecen ciertas que hace Gabriela Calderón con los supuestos beneficios que tiene la ley en otros temas? A ver, Carlos, y retomo algo importantísimo que tú querías entrar en debate y es para mí sustancial, y al señor viceministro hay que darle ese mensaje clarísimo. La ley tiene zonas oscuras, la ley tiene hasta algunas malas redacciones en el castellano, al menos en la técnica jurídica de escribir una ley.
¿Qué es lo que compete? Hacer lo que dice la ley, Carlos. ¿Qué dice la ley? 17 veces esta ley se refiere a que el reglamento definirá. Artículo 5, artículo 17, 21, etcétera. ¿Y qué dice, por ejemplo? Puedo poner solo un ejemplo. En el impuesto al patrimonio, que es un impuesto a la riqueza, que por cierto le corrijo a Gabriela, no somos el único país. Colombia lo tiene, Argentina lo tiene, Uruguay lo tiene, y todos esos países reciben más inversión extranjera que nosotros, y incluido Uruguay, que es una economía menor. Entonces, sí hay que tomarle la palabra al presidente que con esta ley puede mejorar el ingreso a la Alianza del Pacífico, el acuerdo con México, o traer inversiones como lo ha planteado el mismo gobierno con la puesta en vigencia de este proyecto. Es que en el informe del BID, del Banco Mundial, del último año, dice América Latina, no viene la inversión a América Latina porque somos países corruptos, fundamentalmente. La corrupción es el óbice de la inversión extranjera. Segundo, esa ineficiente gestión del sector público. Y solo tercero, reformas fiscales gravosas. Así que, claro que si le damos reglas claras fiscales, viene inversión extranjera, sí. Pero quería concretar eso, Carlos. Entonces, el reglamento es urgente y necesario, y eso un mensaje al viceministro, es urgente y necesario, porque dice mucho, por ejemplo, el artículo del impuesto al patrimonio dice, el reglamento decidirá los mecanismos de descuento, incentivos, que tú hacías referencia, Carlos, siempre a los mismos. Bueno, denles un incentivo a los que hacen bien, a los que declaran, a los que venían presentando formalmente sus declaraciones, a los que vienen pagando, denles un descuento. Pero la gente que hace deducción de gastos ya no va a poder esperanzarse a que haya un mayor monto de los $5,000. Eso me parece terrible, porque la gente se equilibraba con eso. En monto quizá no, pero ahí sí quiero hacer una precisión. Ya no el gasto ya no es gasto deducible, Carlos, de 5,000. Entonces no podemos comparar los 14,000 de antes con los 5,000 de ahora, ¿Ya? Porque el gasto de ahora en un porcentaje se convierte en crédito fiscal que se deduce del impuesto a la renta. Es decir, es más potente la deducción. La deducción va al impuesto, no arriba al gasto. Y yo he visto algunos comentarios respecto a editoriales equivocados en el tema. Pero entonces ahí insisto, Carlos, tú decías, es que siempre es a los mismos. Sí, pero ahora hagamos entre los mismos los buenos de los malos y que el reglamento aclare. Y una pregunta muy corta final. ¿No estamos desincentivando la capacidad de facturación que llegó a tener el país por el manejo de los de deducción de gastos? Es decir, ahora la gente va a decir, como ya no tengo que presentar facturas, ya en el restaurante me darán con consumidor final o no. Excelente pregunta, porque esa pregunta tiene una connotación fiscal importantísima. Primero necesitamos que más transacciones sean facturadas y que más sean bancarizadas. ¿Cómo es el régimen hasta el día de hoy? Son ingresos menos gastos, base imponible, y sobre eso sale el impuesto. Así se liquida hasta el día de hoy. ¿Cómo plantea la reforma? Es ingresos, del ingreso viene el impuesto. ¿Y me sirven los gastos, Carlos? Sí, los gastos te sirven. En un porcentaje imputas del impuesto a la renta. Ejemplo, voy a comprar víveres con mi familia, $40, ¿ese es deducible? Sí, pero ahora calcule de los 40 que gastó por el 10%, $4, y esos $4 usted los baja, los deduce directamente del impuesto a la renta. Es decir, casi es dinero que usted entiende que puede deducirse del impuesto a la renta. Así que el régimen sí fomenta la facturación, y es lo más, todos tenemos que fomentarla, que cada vez tengamos una economía más formal. Bien, y bueno, ya queda claro ese tema. ¿Cómo podemos nosotros, señor viceministro, suponer que esta ley va a fortalecer la producción y la expansión económica, algo que Gabriela Calderón no lo considera así? Tenemos que aclarar algunos temas. Yo creo que estamos perdiendo de vista cuál ha sido el impacto de la pandemia. Una de las características de esta pandemia es precisamente la profundización de la desigualdad. Es una pandemia que le afectó mucho más a la gente que está en peores condiciones y que inclusive permitió que algunos sectores económicos puedan ser ganadores en este proceso y que generen utilidades extraordinarias. Este proyecto de ley lo que hace precisamente es buscar un impacto que pueda distribuirse adecuadamente considerando esa particularidad del impacto en la desigualdad de la pandemia. Un primer elemento. Un segundo elemento, y voy a recoger lo que decía Napoleón. Los esfuerzos que estamos haciendo desde el punto de vista fiscal en el Ecuador no son exclusivos del Ecuador, no nos estamos inventando el agua tibia en este proceso. Colombia está haciendo también una reforma que, de hecho, tuvo dificultades muy grandes con un levantamiento popular muy grande porque la intención del primer proyecto fue incrementar el IVA. Contrario a lo que se hizo en el segundo proyecto, ¿no es cierto?, que fue precisamente gravar más a las empresas, inclusive se incrementa el impuesto a la renta societario en Colombia para poder tener una reforma que, dicho sea de paso, es de alrededor del 2% del PIB en términos de ingresos, del PIB colombiano. En el caso del Ecuador, es apenas el 0.5% anual lo que esta reforma permite recaudar adicionalmente. Es decir, es una reforma tremendamente moderada en ese proceso. Y finalmente,
respondiendo a lo que me preguntas y en relación a lo que mencionaba Gabriela, no es cierto que la inversión va a los países en una búsqueda de paraísos tributarios, ¿no es cierto? La inversión que no es inversión golondrina, la inversión que importa, la inversión que genera empleo, la inversión que genera encadenamientos productivos y que por lo tanto se establece en un país, busca reglas claras, busca estabilidad, busca certidumbre respecto del escenario tributario. Que no suceda que dentro de un año tenemos que volver a discutir algún esquema de una reforma adicional porque no pudimos hacer lo que debíamos hacer un año antes. ¿Le parece si nos hablamos en el siguiente bloque? Perfecto. Me voy a un nuevo corte comercial. Recuerde que también puede ver este programa en vivo en ecuavisa.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales. Regresamos con más de este debate. ¿Una nueva reforma tributaria cuánto le afecta a la clase media? Seguimos en Políticamente Correcto. Viceministro, usted en el bloque anterior tocó un tema que me parece a mí bastante curioso. ¿Qué nos garantiza de que esta va a ser la única reforma tributaria de Guillermo Lasso y que no vamos a tener que hacerla cada 2 o año y medio como ha sido la costumbre? La única garantía que tenemos sobre ese proceso es que seamos responsables en el manejo fiscal. Y eso, repito, va por las dos vías, va por vía del ingreso y por vía del gasto. Quien piensa que la solución es exclusivamente una de estas vías, no está viendo el horizonte o no entiende, porque no ha asumido una responsabilidad en el manejo económico, cómo funcionan precisamente las finanzas públicas. Por supuesto, la intención ha sido explícita en este gobierno, ha dejado muy claro que la intención es precisamente ir reduciendo muchos de los impuestos que han formado parte de las propuestas de campaña, y esto va a ser posible en la medida en que vamos reactivando la economía. Tenemos que ganar ese respiro. Esta reforma tributaria nos permite eso para precisamente ir haciendo ajustes, por ejemplo, en el impuesto a la salida de divisas, que ha sido parte de la promesa de campaña y que se espera poder reducirla en este proceso. Y de esa manera, ¿cree usted que se va a lograr lo que decíamos en el bloque anterior, que yo le interrumpí, sobre la posibilidad de lograr inversiones, inversión extranjera o dinamización de la economía? Absolutamente. En la medida en que tenemos mejores instituciones, en que logramos luchar contra la corrupción, se están haciendo grandes esfuerzos. Estamos hablando mucho de la reforma tributaria, pero eso no significa que el Estado no está haciendo otros esfuerzos en esa vía. Estamos trabajando en el tema de compras públicas con un sistema de identificación de beneficiario final que va a permitir precisamente mejorar ese proceso. Pero la gente le está criticando de que para esta proforma hay más gasto público y que ha incrementado incluso el costo de la nómina. Desde el punto de vista del gasto corriente no es cierto. En el gasto corriente se reduce, por ejemplo, salarios, se reduce el pago en bienes y servicios entre las dos proformas. Y es una reducción importante. Se incrementa porque se incrementa, por ejemplo, las transferencias que se están haciendo. Ustedes habrán escuchado algunos anuncios en estos días relacionados a un incremento. Están entrando a los programas de protección social alrededor de 85,000 personas, ¿cierto? Madres gestantes en este en este bono de 1,000 días. Y están saliendo de ese proceso alrededor de 40,000 personas en un proceso de depuración, que son personas que estaban en los programas sociales, o bien porque no cumplían las características, o bien porque ya superaron sus condiciones que les permitieron la elegibilidad. En ese proceso se han incrementado las transferencias precisamente para cumplir también con los compromisos que ha hecho este gobierno, que es proteger a los más vulnerables. Y eso solamente es posible en la medida en que el Estado tiene los recursos necesarios para atender esas necesidades. ¿Hace bien Gabriela Calderón el gobierno en mantener un compromiso de cumplir metas macrofiscales que reduzcan el gasto y por otro lado que siga todo este espacio de protección social a gente que necesita? Nuevamente les recuerdo, no hay protección social de los que pierden su empleo en el sector privado siempre y cuando se posterga el ajuste en el sector público. Por otra parte, estamos de acuerdo en que es esencial el equilibrio fiscal, ordenar las finanzas públicas. Lo que no estamos de acuerdo en la manera en cómo hacerlo. No entiendo por qué hacer más de lo mismo ahora va a tener resultados distintos, salvo que se piense que el cambio de caras es suficiente. Aquí yo tengo, por si acaso hay que conocer también de nuestra historia y de la de otros países, hace casi 100 años, aquí el proyecto de presupuesto fiscal presentado en ese entonces también hablaba de ingresos insuficientes. Es la historia de nuestro país, tratar de resolver los problemas por el lado fiscalista. Y por otro lado, el tema de la corrupción. Ludwig von Mises decía que una causa de la corrupción, una de sus principales causas es el intervencionismo. Yo no entiendo cómo se piensa que es menos recesivo sustraerle alrededor de 1.900 millones a la economía, al sector productivo,
que, digamos, aliviarle el bolsillo. De hecho, la estrategia del gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido la de bajar impuestos durante 16 años consecutivos para crecer, y lo han logrado. Es la región que más crece. Pero ahora, Gabriela, una cosa. Los centros financieros Sí. dolarizados como Hong Kong, como Singapur, también atraen mucho más capital que nosotros y tienen una carga tributaria mucho más baja. Pero, Gabriela, hay una cosa Eso sí también que es funciona. cierta. Muchas empresas, Gabriela, muchas empresas grandes también no han demostrado frente al país tener una mayor apertura a generar empleo, pese a alivios que se dieron incluso en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, tampoco me parece que es cierto suponer que no se van a cobrar impuestos y que por eso va a haber más empleo, porque también sentimos que hay una contracción o hay un desinterés de los empresarios por generar más fuentes de trabajo. Lo que pasa, Carlos, es que no podemos darnos el lujo, siendo una nación todavía pobre, de desalentar y castigar el ahorro y la inversión. El ahorro y las inversiones son la base de la prosperidad económica y no podemos tratar de resolver el desequilibrio fiscal sacrificando el crecimiento económico, que es lo que se hace según la misma proyección de lo que ha negociado el gobierno con el FMI, donde se estipula que se proyecta que vamos a crecer en alrededor de 3%. Realmente necesitamos crecer por lo menos a un 5%. Entonces, ¿de dónde van a venir esos empleos que ha prometido el gobierno, esos millones de empleos con una tasa de crecimiento de apenas 3%, que es producto de sacrificar el crecimiento para, digamos, cerrar la brecha fiscal? Gracias, Gabriela. Napoleón Santamaría, eso también sí preocupa, ¿no? Vemos en los rankings que Ecuador es el país que menos crece de América Latina, pese a que hay todas estas reformas y que vienen nuevos tiempos con un presidente de otra ideología. ¿Por qué no crecemos a mayores tasas como lo demanda Gabriela? Bueno, sí, definitivamente que lleguemos a un acuerdo todos, ¿no? El acuerdo es que el país no tiene una vara de salvación, una sola arista y el país se arregló, no. Y que no es un problema que viene de hace 1 o 2 años, venimos trayéndolo esto por décadas. Hace 100, dice. De manejo irresponsable, pero eso que entiendan nuestros malos políticos, pero también muchos ciudadanos que no se ocupan de la cosa pública, Carlos. Ahora el gobierno nos ha pedido que le hagamos una contribución. Yo soy de las personas afectadas, yo voy a tener que pagar más impuesto a la renta e impuesto al patrimonio. Pero yo sí voy a hacer, como ciudadano que soy, mi control para que los fondos públicos no se hurten. ¿Y cómo vamos a controlar? Eso suena muy romántico, Napoleón, no lo siento como que sea práctico. ¿Cómo lo vamos a controlar, Carlos? Como lo hicimos en la época terrorista, cuando funcionaba y muy bien la Comisión Anticorrupción, porque donde perdemos muchos recursos en el Ecuador es corrupción. Mientras siga habiendo el funcionario público que pide la coima y el empresario corrupto, pocos, que entregan la coima, entonces el país no va a Lo que cambiar. yo siento es que va a ser mucho más difícil que gente que ya tiene que pagar un impuesto a la renta y que está bien bajo los presupuestos que han discutido, cómo lograr multiplicar o generar más ingresos. Porque esa debería ser la receta. Bueno, pago impuesto a la renta, pero me consigo otro trabajo. Y eso no se ve a mediano plazo. Eso quizá Eso es una reducción de empleo, de salario real. Quizás un debate que ya se planteó hace algún tiempo a nivel de norma constitucional, donde si el presidente de la República, quien fuese, tiene toda la facultad interminable de presentar proyectos de reforma tributaria. Ya en algunos países de Europa esto se ha limitado para que su periodo sea máximo 2 proyectos de reforma tributaria. Quizá el Ecuador debería ir pensando en esos temas. Pero también deberíamos pensar en institucionalmente mejorarnos. Hoy día tenemos el SRI por un lado, que funciona y creo que funciona bastante bien, y la SENAE, que no funciona. La SENAE le reporta al país en recaudación no más de 1.100 millones. Solo el impuesto a la salida de divisas nos reporta 1.200 millones. Que hay un problema institucional, sí, De acuerdo, que se puede Napoleón, pero corregir. lo que yo digo es una persona que gana $3.000 o 2.500 y que le signifique esa carga de salario, tiene que ahorita ver de qué manera su pareja consigue empleo o hace algún empleo adicional para poder sopesar ese valor. Y creo que de eso no estamos hablando y yo creo que eso es fundamental. Y definitivamente. Porque nos desalienta como ecuatorianos, es decir, ya ni para qué me sirve, ni para qué me suben el sueldo, pues igual me van a pagar más, voy a pagar más impuestos. Y hay que ser honestos y decirles la verdad, que todos los que ganamos más de $2.000 vamos a tener mayor carga fiscal y eso significa menos recursos en mi bolsillo. Pero Carlos, entendamos también que los que estamos empleados y estamos empleados somos el 34% de la población económicamente activa. Yo sí tengo amigos, familiares y agnados y cognados que no tienen empleo. Entonces, si pienso solo en mí y no en el 66%, estamos haciendo un problema en la sociedad. Bien, no ser solidarios. Me voy a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Napoleón Santamaría, ¿se puede decir que la reforma tributaria del gobierno de Lasso fue la políticamente correcta? Carlos, digámosle al país claramente, la reforma hoy día es ley de la República y
debe aplicarse como toda ley. Pedirle al gobierno que emita inmediatamente un reglamento amplio, un generoso reglamento y un aclarador reglamento para que los ciudadanos digieran. Tercero, entender todos los que vamos a sufrir esta carga fiscal, que hoy no le debatimos al país entre ricos y pobres, no, le debatimos al país entre los que pueden contribuir para tener menos hermanos ecuatorianos excluidos de la sociedad. Ese fue el problema colombiano. Una sociedad que excluye es una sociedad que se rompe socialmente y por lo tanto parece que políticamente puede ser digerible la reforma tributaria. Gabriela Calderón. Bueno, realmente lo que yo creo es que no procede esta reforma. De hecho, fue aprobada sin el consentimiento de los gobernados, constituye una tributación sin representación y además continúa desalentando el ahorro y las inversiones que son la base de la prosperidad. José Gabriel Castillo, su conclusión. Lo políticamente correcto es promover una reforma tributaria que contribuya precisamente a reducir el déficit fiscal, que contribuya a este proceso de mejora de las finanzas públicas, pero que simultáneamente haga lo que tiene que hacer todo proyecto de ley, que es buscar mejorar las oportunidades de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no están en capacidad de tener un empleo estable, y eso solamente se hace con finanzas públicas transparentes, con finanzas públicas adecuadas que permitan precisamente que la inversión, el trabajo mejore, teniendo un horizonte claro de desarrollo económico. Y bien, el gobierno impuso su visión económica que debido al poco sentido de responsabilidad de la Asamblea por encarar sin demagogia ni chantajes un tema tan delicado, entrará a regir sin ningún aporte social ni político que la haya enriquecido. En adelante, los éxitos y fracasos de esta enésima reforma tributaria los asumirá el presidente Lasso. Él ha pedido sacrificio a una parte de la población, mientras promete reactivación y expansión económica. Y eso precisamente está por comprobarse, así como la obligación que tiene este gobierno por hacer de la administración presupuestaria y el gasto público un ejemplo de austeridad y buen manejo fiscal, a la espera de que esta sea la última reforma que implique nuevos aportes desde una clase media ya golpeada. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Usted no se desconecte de la señal de Coavisa.